hermanos, estaba meditando ahorita cuando estábamos adorando al Señor, unos cantos que, bueno, en lo personal a mí me tocan mucho. Hermanos, tiene que ser algo de la iglesia. Nosotros siempre tenemos que estar cantando los cantos que hablen de la venida del Señor, porque eso nos alienta, eso nos anima, eso nos pone también en una alerta, ¿verdad? En una alerta. Yo recuerdo en la senda que nosotros hemos transitado, era de cantar siempre estábamos cantando cantos que nos hablaban de la venida del Señor. Siempre estábamos cantando himnos de la venida del Señor, cantos de adoración de la venida del Señor, y cantos que también nos animaban, nos consolaban, pero que también nos confrontaban a estar preparados para cuando el Señor, porque la alerta era que el Señor ya venía. Y así fue pasando el tiempo, de tal manera que yo tengo 49 años de caminar con Cristo, y decía yo, me iré a casar, porque era tan inminente, era de tan alerta máxima, que ya estaba el Señor a las puertas. Pero el Señor, ¿verdad? Bueno, yo llevo 49 años caminando, tengo 5 nietos, y tal vez posiblemente, no sé si iré a ver los bisnietos y el rey, o me tendré que ir, como dice el canto, ¿verdad? Y bueno, llegaré al Señor antes de que Él venga. Fíjese que el lunes fui a comprar unas cosas con David para el campamento, y entonces cuando yo venía para el carro, estaba un señor, un guardia, ¿verdad? De los que cuidan. Entonces él se dirigió a mí, ¿verdad? Y empezó a mostrarme el teléfono sin que yo, bueno, me empezara a hablarle a él, ¿verdad? Yo cuando entré lo saludé y todo, pero míreme, ¿y usted cree en esto? Y empezó a hablarme de cuestiones políticas, ¿verdad? Entonces empecé a decirle yo, ¿verdad? Darle algunos consejos. Pero una de las cosas que le dije, ¿sabe? El Señor Jesucristo ya viene, le digo. Y hay que estar preparados, ahí ya tenemos que estar preparados. Y sabe que cuando Cristo reine, le digo, va a reinar con vara de hierro las naciones. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre es malo, le digo. Y solo el Señor es el único que lo puede enderezar. Y me acuerdo que sabe que me dijo el señor Esteban, me dice, no, me dice, Cristo va a venir dentro de unos 500 años. Le dije yo, mire, eso dice usted, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Un día es 1000 años para el Señor, y 1000 años son un día. Entonces, imagínese, si el Señor no ha venido por usted, no ha venido, porque mire usted cómo está todavía, confiando en el brazo del hombre, mire, así es. Pero tenemos que estar nosotros en toda oportunidad, sea quien sea, en toda oportunidad. Nos encontramos con un muchacho que nos atendió el año pasado, que el hermano Rey nos llevó a la empresa esa a comprar todo lo que íbamos a necesitar para hacer el trabajo del eléctrico. Y se sorprendió el muchacho cuando nos preguntó por Rey. Y David le dijo, ya él murió, está en la presencia de Dios. Se sorprendió totalmente el muchacho, él no sabía. Y así es, como nos sorprendemos ante ¿verdad? Ante porque me acuerdo que fuimos como 3 veces a comprar los repuestos ahí ese lugar, donde el Rey era muy conocido. Así es este caminar, hermanos, este caminar. Y la palabra del Señor nos habla que nosotros tenemos que estar pendientes. Y bueno, nosotros tenemos que orar, tenemos que perseverar para, bueno, independientemente de que el Señor venga, porque el día y la hora nadie sabe, dice el Señor, que muchos inventan que tal han dado fecha, y todo ha quedado en la mentira, porque es una mentira. El Señor no dijo, vengo el 27 de marzo,
que es el día de hoy. A las 12 de la noche vengo, o a las 11:49 vengo. No, el Señor no dio. Él dijo del día, algunos dicen el año. Bueno, apuestan por el año, suman fechas, qué sé yo, pero el Señor no dio fechas. El Señor lo que advirtió fue que estuviésemos preparados, porque cuando menos pensemos, Él viene. Ahora, ¿cuántas generaciones se fueron? Mi pastor Gregorio decía: yo quiero estar cuando Cristo venga, pero Él está en la presencia de Dios hace muchos años. Él está en la presencia de Dios. Imagínense, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:1. Fíjense que le voy a dar una recomendación. La plataforma de Facebook ha tomado unas restricciones que van a empezar a borrar los mensajes. Creo que han de ser todos los programas, ¿verdad? Me imagino que tiene que ser así. Los programas en vivo son. Entonces, porque quizás dice que se les carga mucho, ¿verdad? Pues imagínense, es mundialmente, ¿verdad? Entonces, los mensajes los van a empezar a borrar. Vamos a hacer una labor, ¿verdad? Para poder transmitir simultáneamente, para que queden ahí en YouTube, ¿verdad? En YouTube se están pasando los mensajes, solo los mensajes, con el fin de que, bueno, puedan permanecer más tiempo. Mi consejo va a ser, hermano, que si usted quiere memorizar cada palabra, tráigase una libreta, cómprese una libreta. También no cargue el teléfono, también va a aprender a poner más atención. Entonces, cómprese una libreta o una agenda, no sé lo que usted piense, y empiece a anotar. Porque si usted está interesada en aprender más del Señor, en después rumiar nuevamente la palabra que usted recibe, en rumiar es volver a retomar, a meditar qué fue lo que se me enseñó el domingo. Porque si usted no encuentra a veces peticiones que orar, entonces ahí hay una petición. Señor, oro por el buen terreno de mi corazón. Señor, oro porque yo pueda hacer un pámpano que dé mucho fruto, y etcétera. Entonces es una recomendación que le hago debido a estas restricciones, por los que tal vez miran de nuevo la transmisión. Es importante hacerlo, hermano. Dice entonces el 5:1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis. Miren la palabra que está escrita ahí, estoy en 1 Tesalonicenses 5:1. Verso 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo ahora, hermanos de ITED, Iglesia Tabernáculo, mire, del Evangelio de Dios. Esas son las cosas que nosotros debemos animarnos, ¿verdad? Como nos animamos ahorita cantándole al Señor, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, el día del Señor vendrá, es eminente. El día del Señor vendrá inesperadamente. Dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, entonces el Señor aparecerá. Él vendrá en un extenso periodo donde Él va a derrotar a sus enemigos. No voy a dar el estudio de la venida del Señor, ¿verdad? Pero va a suceder. Va a haber un periodo de tribulación que en ese se incluye el día del Señor, como dice acá, por ejemplo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, este día, la palabra nos alerta, nos enseña, nos previene que no nos debe tomar desprevenidos, sino que nosotros tenemos que estar preparados. Y el Señor lo ilustra de tantas maneras, su venida. ¿Cómo es la ilustración que da aquí? Que debemos de tener en cuenta que el Señor vendrá como un ladrón. Esa es la ilustración que nos dice, que vendrá como un ladrón. ¿Acaso los ladrones anuncian que se van a ir a meter a las casas a robar? Ellos no anuncian. Ellos vigilan cómo está la casa, vigilan todo el movimiento del que quieren robar, pero ellos no avisan, porque entonces si ellos avisaran, ¿qué pasará? El dueño estaría preparado con una pistola ahí para enfrentarle, ¿verdad? O con la policía, etcétera. Pero el Señor toma estas ilustraciones. ¿De cuántas ilustraciones? El Señor nos dice que debemos de estar preparados. Pero vamos a hablar de algunas que están aquí en este pasaje. Bueno, no podemos saber, como decimos, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pero el Señor nos ha dado señales que van a estar cumpliéndose, que se han venido cumpliendo desde que Él resucitó, su iglesia nació y empezó a crecer. Desde aquel tiempo hasta este tiempo de hoy, 2025, se están cumpliendo esas señales. Y bueno, ¿y qué podríamos decir? Pero hermana, ¿cuán cerca estamos de ello? Bueno, una de las cosas que nos señala que estamos muy cerca de ello es en el siglo XX fue el siglo pasado, ¿va? En el siglo XX se cumplieron unas profecías que son, que marcan tiempo de Dios. Ejemplo de ello fue 1948, mayo, no me recuerdo el día, cuando Israel fue declarado nación. De ahí dice, el Señor dijo, cuando ustedes miren que la higuera comienza a reverdecer y empieza a tirar, a echar hojas y fruto, entonces levanten su frente, estén erguidas sus frentes, porque su redención está cerca. Israel era un pueblo nómada, así como es Gaza, ¿verdad? Era un pueblo nómada, pero todas las Naciones Unidas ese día acordaron declararlo nación, como una nación en el mundo. ¿Sabe que hay tantas naciones? Yo no sé si usted sabe, pero hay muchas naciones en el mundo que quieren que las declaren nación y hasta el día de hoy no las han declarado. No sé si usted tiene conocimiento de ello. Una es Kosovo, de las que me recuerdo. Otra se llama Transnistria, que queda aquí, que queda frontera con Moldavia. Está ahí en la Europa oriental. Esas naciones no son, hasta el día de hoy, ellos no son reconocidos. Y están esperando ser reconocidos desde la edad de 1990, cuando se desmembró la Unión Soviética, porque pertenecían a la Unión Soviética. Y están esperando. Pero mire que Israel, ¿cuánto tiempo esperó? Y hubieron cumplimientos exactos. Me recuerdo que Adán una vez predicó de los tiempos exactos, cuando tenía que cumplir eso. Había la profesión, nacerá una nación de un día. En Isaías, capítulo, creo que 65, creo que está, o 66. Y nació Israel en un día. Se cumplió.
esa profecía. Bueno, eso fue algo sorprendente. Y en 2018, se cumplieron 70 años, sí, ¿verdad? En el 2018 se cumplieron 70 años. 70 años que usted sabe, bueno, se han cumplido varios, ¿cómo se le llamaba a los 50 años, Antonia? Se me olvida. Cada los 50 años es el tiempo de del jubileo. Entonces hay una suma de jubileos desde el primer jubileo cuando Cristo resucitó hasta el jubileo que hubo, creo que fue antes del 18. Los tiempos de Dios son completos y son perfectos. Y esta venida del Señor, ese día, esa hora, se va a cumplir. Y si nos hemos de ir antes de que Él venga, pues la palabra dice, la esperanza es que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué entonces nosotros hacemos ante esta espera? Bueno, ante esta espera la esposa se prepara porque se va a casar con el esposo. Ahí estaremos. Entonces la esposa está en una preparación, ¿verdad? Como cuando nos vamos a casar, las que nos casamos, fuimos novias, nos preparamos, ¿verdad? Nos preparamos para ese día de nuestra boda. Los tesalonicenses, ellos sabían y habían sido enseñados que el Señor vendría. No sabían el día de regreso del Señor Jesús, porque ese día era un día desconocido, pero sí se les había enseñado que iba a ser un día como una sorpresa, que iba a ser como un día, iba a ser un día sorpresa, iba a ser un día sorpresa, un día sorpresa. Iba a ser verdaderamente algo real. Pero fíjese que yo a veces miro noticias que son pura mentira. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en las redes sociales tiran noticias que son mentira. Usted puede ver eso. Yo solamente voy a ver quién la está dando la noticia y ni pierdo mi tiempo en ver esa noticia. Ahora, si yo ya sé quién la está dando, es un noticiero internacionalmente conocido, yo sí la puedo ver. Pero así va a suceder en ese día, que la gente tal vez ni va a creer que vino Cristo, pero van a haber señales, como también hoy las está viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? La iglesia tiene que estar, los que somos la iglesia del Señor, y se nos ha revelado esta venida de Él. Primeramente, número uno, vamos a estar trabajando. La palabra nos dice, quiero que abra su Biblia ahí en San Juan capítulo 9, verso 4. Tenemos que estar trabajando. ¿Cómo nos aconseja Jesús aquí? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, perdón, que estoy leyendo Hechos. Es San Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Me es necesario, dijo Jesús, el Señor Jesús. Cuando aquí se refiere la palabra día, se está refiriendo a la vida en Dios. Y cuando habla de la noche, se refiere a la muerte. Entonces, mientras me dura el día, la vida, voy a trabajar, voy a hacer las obras del que me envió, mi Padre, del que me envió a mí, Jesucristo. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar.
se terminó. Todo termina cuando la noche llega, ¿verdad? Entonces, todo ser humano pasa una sola vez por esta vida. Una sola vez por esta vida. Lo que ahora hice o dejé de hacer, eso tendrá consecuencias eternas. Lo que hice o que no hice, pues en aquel día van a haber consecuencias. Y aquí se me está aconsejando, se me dice, y yo decido, oigo, como escuchaba los que oían, a los que se les lembraba la palabra. Y bueno, dejaban de que la palabra en ellos no naciera ni creciera. Entonces, tengo que tener eso bien claro. Tenemos que tener eso bien claro, hermanos. Tengámoslo bien claro. Y si usted tiene que pedirle perdón al Señor, pídale perdón. Y si usted tiene que pedirle perdón al Señor todos los días, pues todos los días pídale perdón, porque si Él no se va a cansar de estarle perdonando a usted. Porque bueno, algo que me alentaba en mi vida cristiana era que le decía yo al Señor: cuando tú vengas, Señor, y yo esté contigo, ay, que es que yo voy a ser perfecta, nunca más pecar contra ti. Pero imagínate que ese era un pensamiento que yo lo tenía en mi mente, pero el Señor me enseña que aquí en esta tierra, aquí estando en esta tierra, claro, no voy a alcanzar la perfección que voy a tener en la eternidad con el perfecto, pero sí tengo que esforzarme para morir a la carne, para morir a todo lo que este mundo puede ofrecerme y me puede detener para que yo no entre a esa eternidad. El Señor entonces dice: es necesario entonces que hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios y las obras que Él a nosotros nos encomendó. Cada uno de nosotros se nos ha encomendado una obra que hacer. Puede dar la lista de todo. Usted como hombre, usted como padre, usted como esposo, usted como hijo, hablando del núcleo familiar, usted como pastor, usted como líder, usted como maestro, usted como músico, usted como cantor, usted como servidor de célula. Todo se nos ha dado, gracias al Señor, un quehacer en la obra del Señor. Y ese quehacer hay que hacerlo como Él lo demanda, primeramente con amor, ¿verdad? Con amor, con pasión, con calidad para Él, con esfuerzo, porque sí, tenemos que esforzarnos. Si para lo material uno se esfuerza tanto y hace tanto esfuerzo, hermanos, para lo material, cuanto más para lo espiritual. O sea, si para estudiar me tengo que forzar, ¿verdad? Pero para lo espiritual es esforzarse, es más todavía más, porque hay una lucha con aquel que no quiere que yo crezca, que yo haga como el Señor está esperando que yo haga. Entonces, el ejemplo que nos da el Señor Jesús aquí es que el Señor trabajaba constantemente con el Padre. ¿Qué pasó cuando el Señor empezó a crecer desde los 12, pongámosle de los 12 a los 30 años, pues Él inició su ministerio? ¿Qué hizo Jesús en todos esos 30 años? Póngale 30 menos 12, ¿cuánto es? 18 años. ¿Será que el Señor Jesús fue un vago? ¿Será que el Señor Jesús pasaba en los montes? No, Él pasaba trabajando. No dice el hijo del carpintero, me imagino era el mayor de la familia y pasaba trabajando. El Señor trabajaba.
Y él dice, hasta este día, mi padre y yo trabajamos. 5:17 de San Juan, vamos a leerlo. El número 1 que decía era trabajando. 5:1. Después de estas cosas había, permítanme, el 17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. A mí esto entonces me dice que en el cielo vamos a estar sentados en el parque celestial. No, vamos a estar sentados en el parque celestial. Si dice que el Señor trabaja, el Padre trabaja. ¿Ah? Yo creo que el Señor nos va a encomendar algunas labores en la eternidad. Claro que ahí no vamos a tener cansancio, ni mucho menos vamos a sudar. Perfectos. Y bueno, y él se sometía, trabajaba el Señor y se sometía a todos los deberes. Qué ejemplo nos da el rey, ¿verdad? Se sometía a todos los deberes. Por ejemplo, el 4:34. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso tiene que ser un lema para mí. Es un lema para mí, tiene que ser un lema para ustedes. Mi comida es que yo acabe la obra del Señor. ¿Cuándo? El rey sabe. Él sabe. Eso se lo dejamos al Señor. Pero esa es mi comida. También dice el 17:4, allí mismo de San Juan. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta es la oración que Jesús está haciendo ya pronto para llegar a la cruz. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y qué dijo Pablo? He acabado la carrera. Pablo dijo eso. Ha de ser bien hermoso, ¿verdad? Morir delante de la familia. Estoy haciendo un ejemplo, Señor. Morir delante de la familia, platicando con el Señor, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, siento que acabé la carrera con honor delante de ti. Como muchos siervos que han muerto también, que no están ahí en los nombres de la palabra, pero así partieron. Hace poco hay un siervo de Dios, un hombre que vivió para Jesús toda su vida. Él mandó una carta, y no sé cuántos de ustedes lo han leído, de apellido MacArthur, donde él dice que él ya se está yendo ya. Mi vida está terminando, dice. Y él habla de todo lo que él hizo. Yo he leído libros escritos por él. Un pastor bautista muy fiel al Señor. El Señor aquí está diciendo, acabé la obra que tú me diste que hiciese. Y él lo hacía ¿cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo hacía la labor Jesús? Lo hacía con toda su alma, lo hacía con todas sus fuerzas. Y así también nosotros debemos hacerlo. Debemos hacerlo todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en este esperar del Señor y en este obrar en el Señor, en este tiempo que dura el día. El texto de 9:5, el 9:5 de siempre de San Juan, nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que yo estoy aquí, luz soy de esta tierra, luz soy de este mundo. Hablábamos el martes con las hermanas de mi clase. ¿Cuál es la mejor manera de testificar de Cristo? Mi vida diaria. Mi vida diaria, esa es la mejor manera
de testificar de Jesucristo. Mi vida diaria. Estuvo la clase muy hermosa ese día con las hermanas. ¿Sabe? Platicamos de el precio que se está pagando ahorita algunos por predicar a Cristo. ¿Sabe que en la India están matando a los cristianos? ¿Sabe que en Siria están matando a los cristianos? Que los desmembran, les cortan sus brazos, les cortan su cabeza, les cortan sus piernas y los ponen en una estaca y lo llaman infieles. Está pasando ahorita en el 2025. Porque su vida cambió. Porque su vida muestra que en ellos hay algo diferente. Los cristianos en la India, su vida muestra, porque tu vida muestra que tú eres cristiano. Porque ya no haces lo que hacías antes. Ya no adoras los ídolos. Entonces, cuando en la India miran una familia que ya no está practicando la cultura hindú, la idolatría hinduista, entonces vienen y los señalan y los matan. Lo mismo pasa en África, porque en África muchos países practican el Islam y también practican el budismo y el hinduismo, que es la religión de la India. ¿Qué sucede también en Siria? Bueno, los infieles, porque ya no están adorando a Mahoma, no siguen las escrituras del Corán y tampoco adoran a Alá como ellos hacen. Entonces eso ya mira que estos están en algo y empiezan a investigarlos y descubren de que son cristianos, entonces los matan, los están asesinando. Y sabe, le decía yo a las hermanas, gracias al Señor que todavía nosotros aquí en Honduras podemos todavía predicar el evangelio, aunque tenemos restricciones ya. Porque no es como antes. Nosotros salíamos a predicar el evangelio, creo que eran los días viernes, parece que salíamos. Me acuerdo que Adán tenía una volqueta, para ese tiempo, no teníamos otro carro, y subíamos el equipo en la volqueta, y nos subíamos en la volqueta, y nos íbamos a predicar a las colonias. Ahí fue donde nació la iglesia del Zapotal. Íbamos a Montealegre, íbamos allá a La López, Arellano. A estas colonias de aquí fuimos muchas veces, a La Tara, a La Colbizula. Ahora, vayamos nosotros con un carro ahorita y con varios parlantes, no nos dejan entrar. Hay leyes. La ley de ¿cómo se llama? Convivencia ciudadana. Teníamos vigilias toda la noche aquí. A veces nos apedreaban, ¿verdad? Pero era ya violencia vecinal. Pero ahora hay una ley. No se puede hacer bulla. Entonces hay una serie de restricciones. Mire que yo, ahorita que estábamos cantando, el Señor traía a mi mente ese tiempo cuando Adán fue a predicar el evangelio al departamento de Atlántida, al departamento de Lloro, al departamento de Colón, al departamento de Santa Bárbara. Anduvo predicando también en Cortés con el ministerio. ¿Cuántas generaciones les fue a anunciar el evangelio? Se les anunció el evangelio, algunas veces fui yo. Era de pueblo en pueblo. Todas esas generaciones que estaban pequeños, los niños estaban pequeños, ahora tienen tal vez 30 años ya. Y esas generaciones escucharon el evangelio. Quedó sembrada la semilla del evangelio. Y fue una apertura que Dios tuvo, como esos grandes avivamientos que han habido. Por ejemplo, cuando se hacían las campañas en el estadio, que eran dirigidas por el pastor Misael Argeñal, donde se miraba la gloria de Dios. Por eso es el único pastor que yo le puedo aceptar. Que yo se lo dije a él un día. Lo llamé por teléfono cuando tenía su programa y dije, si cae la llamada es tu voluntad, Señor. Y cayó la llamada y me atendió el pastor y le dije que lo felicitaban celebrándole su aniversario pastoral. Y le dije que lo felicitaba y que para mí, personal, solo a él yo le podía decir apóstol, porque sí me constaba su labor.
Su labor no solo en Honduras, sino que en muchos países donde él fue a predicar el evangelio. Si le abrió iglesias no lo sé, ¿verdad? Pero sí predicó el evangelio. Era tremendo esas grandes campañas que se hacían. Aquí venían misioneros tras misioneros y misioneros y misioneros. Yo fui muchas veces a todas esas campañas. Mientras el día dura, entonces hay que trabajar. Esas son las oportunidades. Como dice, entre tanto que estoy en el mundo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Esa luz tiene que brillar. Entonces, todas las oportunidades que el Señor a nosotros nos da. Dios nos da oportunidades, queridos hermanos, para que hablemos el evangelio. A la familia. Dios le da oportunidades a usted y aprovéchelas. Usted no va a convertir a nadie. Tenga entendido eso, que usted no convierte a nadie. No se aflija tampoco. Usted ore, clame por su familia, pero usted tiene que darles el mensaje a ellos. Usted tiene que hablarles del evangelio de Cristo. Si lo rechazan, gloria a Dios. Si no, pues también. Pero usted tiene que hablarles. Y Dios abrirá puertas. Dios abrirá tiempo. Dios dará oportunidades para hacerlo. Y hay que hacerlo. Porque se nos demandará un día. Entonces mire todas las oportunidades que el Señor nos da. Hay que hacerlas. Ahorita tenemos la oportunidad de predicar en el parque, pararnos en una esquina, en una calle, aquí en Río Blanco. Bueno, los hermanos varones lo han estado haciendo. Y bueno, a muchos dirán, no tiene resultado. Usted no sabe. Yo le podía contar tantos testimonios ahorita. Por eso no podemos decir que no tiene resultados. No, la palabra de Dios es viva. Es semilla viva. Y mientras dure mi vida aquí, tengo que hacer el bien. Diga conmigo, mientras dure mi vida aquí, hay que hacer el bien. Solo el bien. Amén. Debemos de aprovechar entonces bien el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo. Tiempo para predicar ahorita son las campañas. Las campañas. Zapotal, hace poco la iglesia participó con todas las iglesias del Zapotal, que es algo bien hermoso. Yo eso lo admiro, ¿verdad? Algo nosotros lo quisimos hacer muchas veces acá, pero aquí están todos los prejuicios, un montón de cuestiones que hay todavía. Pero en Zapotal ahorita se unieron todas las iglesias y tuvieron una campaña donde vinieron muchas almas. Porque al Zapotal, que es el pueblo de la hermana Griselda, ahora, antes eran unas cuantas casas, pero ahora son de miles de personas. Son miles de personas las que viven ahí. ¿Va? Legalmente e ilegalmente. Pero hay necesidad. David me contaba cuántas personas se convirtieron al Señor. Porque bendito sea Dios, el equipo, nuestro equipo. Pues sí, Señor, el tuyo y el de nosotros. La costumbre, ¿va? El equipo que el Señor nos ha proveído, hermanos, para predicar. Mire cómo está ganando las almas para el Señor. Y Dios bendiga a esos sembradores que pusieron su semilla para comprar ese equipo. Ahí está. Ese es el mejor terreno para sembrar. El mejor terreno para sembrar es ganar las almas para el Señor. Pues ahí estuvo ese equipo, mire. Ahí, en esa campaña. También el hermano el sábado pasado tuvo otro culto afuera del Zapotal, una de las aldeas que rodean el Zapotal. Y bueno, vinieron las almas también al Señor. Porque bueno, hay necesidad de predicar el evangelio y ganar las almas para el Señor. Hay que entonces que aprovechar y redimir el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos otorga. Por eso siempre yo digo, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de cuando ande comprando, lo que sea, usted siempre hable del Señor. He tenido la costumbre esa, hermanos, de donde yo voy asiduamente. A veces hay tiendas donde yo voy asiduamente. A veces algunos que me conocen, ellos hasta pastora me dicen también, las personas que ya me conocen, porque a veces yo voy con las hermanas y las hermanas no me dicen Elisa, ya me dicen pastora, mire que, entonces ya me dicen pastora. Bueno, imagine qué responsabilidad tengo, ¿va? Qué responsabilidad tengo.
Y ahí siempre hay un momento, un instante. Y a veces cuando hay personas que nos rodean, más todavía, ahí están escuchando. Y cuando usted, hermanos, bueno, algo hermoso que cuando tenemos a Cristo, la gente a veces se acerca a uno. Yo vivo esa experiencia. Yo voy al supermercado, estoy yendo a un nuevo supermercado, y estoy ahí yo eligiendo las verduras, y de repente, el otro día hablé con una señora que yo más bien quería cortarla a la señora, y la señora me empezó a platicar acerca de los riñones, ¿verdad? A mí me gustan mucho los riñones de res. Entonces estábamos platicando, y se fija cómo eran los padres antes, cómo nos enseñaban los padres antes. Y ahora los padres, y hay otras personas, otras mujeres más jóvenes, estaban escuchando. Siempre hay oportunidades, hermanos, para hablar de Dios. Una cápsula, una semillita de arroz, como el tamaño de una semillita de arroz, ahí está, para que usted la mande. O un Dios le bendiga, o un Jesús le ama, Dios le bendiga. Cuando tenemos un rostro bien, bien hermoso, bien alegre, así, cuando tenemos una cara bien, sonriamos, alegrémonos, que la gente pueda ver en nosotros, ¿verdad? Algo diferente. Sí, Dios nos ha hecho a nosotros hermosos. Entonces, todas estas oportunidades que tenemos hoy para servir, hermanos, no van a durar siempre. No van a durar siempre. Por eso hay que aprovecharlas. Porque no van a durar. Se termina. Así el Señor ya lo tiene especificado en sus archivos eternos. Entonces, no está en nuestra mano decir cuándo yo me voy a ir. No está en mi mano decir, no, es que el Señor me dijo que tal día, como yo he escuchado a algunos. Y no voy a decir el nombre, pero una vez escuché a un hermano que decía, el Señor me dijo que a los 69 años me voy, y ya tiene más de 70. Entonces no podemos andar diciendo que el Señor en tal tiempo me dijo. Aunque ahí hubiera un diagnóstico, usted tiene que esperar siempre. El que tiene la última palabra es Dios. Por lo tanto, entonces hay que aprovechar toda oportunidad de servir. Toda oportunidad de servir. Y ahí en los lugares que estemos, que sean lugares controversiales, que sean lugares muy cerrados, hay algo, siempre Dios algo va a usar para hablarle del Señor a una persona, o darle el testimonio a un compañero de estudio. Siempre Dios nos dará una oportunidad, porque ¿qué sabe usted que esa persona necesita escuchar esa palabra? Si prestó atención o no, pero al tiempo uno se da cuenta de tantas cosas. Ayer les referí a las hermanas, estábamos hablando de una comida en el ayuno. Fíjese, hablando de comida en el ayuno, pero así somos nosotros, no nos contagia. Estábamos hablando de que qué bueno es comer tortillas de harina con pescado. Yo no sé cuántos de ustedes lo han tenido esa experiencia. Entonces yo tenía una vecina que vivía enfrente de mi casa, ni me acuerdo cómo se llamaba, y ella llegó a vivir allí donde yo tengo ahora mi cocina. Ahí era un patio de la casa, y yo me salía con mi hija, ¿verdad? En las tardes me sentaba ahí. Pues ella vino a vivir ahí, y un día pues nos saludamos y empezamos a platicar. Ella tenía 2 niños, y bueno, platicábamos con ella. El esposo de ella trabajaba en la cervecería y vivía, era de Cortés. Y un día me dijo, Elisa, ¿a usted le gusta el pescado? Sí, le digo, sí me gusta, pero con tortillas de harina. Pues mire que nunca lo he comido, pero voy a comenzar a comerlo. Bueno, ese fue el comienzo de una amistad con esta muchacha, con su esposo. Sus niños vinieron aquí a la iglesia. A ella algunas veces yo la invitaba y algunas veces venía, y siempre le hablaba del Señor, que le abriera su corazón a Jesús.
¿Sabe cuál fue mi sorpresa? Luego el esposo compró una casa en una colonia, en una residencial. Y un día, pero pasaron años, y un día yo me la encontré, no me recuerdo dónde, pero me la encontré y me dice, nos abrazamos y todo, y me dice, Elisa, ahora yo voy a la iglesia. Así le digo yo, sí, me dice, mire que fui a la iglesia y sí acepté al Señor, Elisa, me dice. Y ahora mi esposo también y mis niños también. Ay, digo yo, Señor, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Pero la semilla quedó allí. Mi amiga que murió, que me habló de mí, me testificó a mí, que les he contado que murió ahí en la entrada de Los Castaños en un accidente. Ella nos sembró la semilla a nosotros. Éramos 5 compañeras de colegio. Y bueno, de esas 5, estoy su servidora y Estela, Blanca Estela Mejía, mi amiga desde primer grado de escuela, murió en enero del 2020 de cáncer. Pero sabe, murió exaltando al Señor. Era fruto de Clara, nuestra compañera. Y mire, aquí estoy todavía yo sirviendo al Rey. Clara ya está con el Señor, Blanca Estela está con el Señor, pero yo aquí estoy todavía sirviendo al Señor. Gloria a Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Siempre esas oportunidades para servir se van a terminar. Entonces, cuando tú las tengas, aprovéchalas. Aprovéchalas porque, bueno, el Señor un día dice que Él nos va a demandar, ¿verdad? No sé cómo, pero sí. Y también yo creo que si yo siento que aquel se puede ir al infierno, yo tengo que estorbarlo, ¿verdad? Tenemos que estar luchando. Tenemos que luchar. Tenemos que estar luchando. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Mira cómo el consejo nos dice, la palabra, que se está avanzando, la noche va avanzada. Los días están bien cortos. Ya estamos para terminar marzo, apenas ayer comenzamos, ¿verdad? El día se acerca. Entonces el consejo es: toda obra de tiniebla hay que desecharla y hay que vestirnos las armas de la luz. Amén. Lo negro de las tinieblas, el mal de este tiempo, eso es lo negro de las tinieblas, obras de las tinieblas. Ahora vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz ya sabemos cuáles son, ¿verdad? La palabra, la oración, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia. ¿Cuál es la otra? La espada del Espíritu, ya dije, la palabra. Esas son las armas de la luz. Entonces la palabra nos dice que nos vistamos de estas armas de fe, de obediencia, del conocimiento pleno de la palabra, de sabiduría. Que avancemos. Debemos de avanzar porque estamos nosotros de día todavía. Estamos a luz plena, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Amén. El 13:13 dice: andemos como de día, honestamente. Ese tiene que ser nuestro andar, como de día, brillando como el sol. Eso es lo que nos aconseja la palabra del Señor. ¿Cómo vigila un soldado? ¿Cómo vigila un soldado? ¿Será que un soldado puede combatir estando dormido? Hermano, me olvida el nombre, santo Dios. Antonio,
¿Será que un soldado puede combatir dormido? No. ¿Por qué? Lo matan. Lo matan, ¿verdad, Antonio? Entonces, ¿nosotros somos qué? Somos soldados de Cristo. Por lo tanto, entonces, tenemos que vestir las armas de la luz y tenerlas bien puestas. Imagínense un soldado con la bayoneta toda oxidada. Cuando va a disparar, ¿cómo se llama? Se le atraviesa el tiro y no puede salir el tiro. Tiene que tener sus armas. Uno de los entrenamientos del ejército son esas: aprender a alistar el arma, a aceitar el arma, a cargar el arma. Todas esas cosas se las enseñan cuando los están entrenando para ser soldados. Antes me gustaba ver bastantes películas del ejército por ver ese entrenamiento. Bueno, entonces, hermanos, dice que avancemos nosotros, porque somos del día, de la luz, porque perfectamente sabemos que Cristo viene. Amén, hermanos. Entonces, alejémonos de la conducta de los hijos de este siglo. Tenemos que alejarnos. No tenemos que vivir de acuerdo a la conducta de los hijos de este siglo. Nosotros tenemos que vivir alejados de eso. Tenemos que vivir revestidos, dice acá, del Señor Jesucristo. Verso 14: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Leíamos que una de las cosas del vivir de los nuevos cristianos es que todas las cosas que practicamos ya no las practicamos más, y la paz nos gobierna. La paz de Dios nos tiene que gobernar a nosotros de una vez y siempre, para siempre. Cuando la palabra dice aquí, por ejemplo, cuando la palabra del Señor aquí dice que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo, en el griego significa de una vez por todas. No es que me voy a estar poniendo la túnica de Jesucristo y me la quito y me la vuelvo a poner y me la quito y me la vuelvo a poner. No, de una vez por todas. Cuando aquí dice que nos debemos de vestir del Señor Jesucristo, vestirnos de Jesús, sea continuar en la santidad y pureza, y en una actitud de velar. Jesucristo dijo: velad, velad. Jesucristo también nos dice que debemos de vivir una vida testificando. Este punto era luchando. ¿Cómo voy a esperar a Cristo? Primeramente trabajando. Segundo, luchando contra las tinieblas. Luchando con mantenerme una vida de pureza y de orden del Señor ante sus ojos. Peleando, porque hay que pelear. Hay que pelear. Eso estábamos nosotros meditando ayer. La palabra es sembrada, y hablábamos dentro del contexto cristiano. La palabra es sembrada en usted, pero viene el diablo y la arrebata dentro de la iglesia. Y no está la presencia de Dios, sí, pero Él persigue la palabra. Él persigue la palabra, porque usted está en otra cosa, no está en lo que tiene que estar. Porque dice que los 4 terrenos escuchaban, oyeron, pero algunos la robó el diablo. Y dice creo que es en Lucas, donde dice: enseguida la arrebató el diablo, la quitó el diablo, enseguida. Mire cómo trabaja el enemigo. Por eso, cuánto nosotros tenemos que tener atención, hermanos, a lo que Dios nos dice. Cuánto nosotros tenemos que poner atención a lo que el Señor nos dice. Tenemos que aprender a dejar todos esos grandes afanes, porque los afanes que pasa ahogan la palabra, la vuelven infructuosa la palabra. Esos afanes, como dice el Señor, del siglo, de este siglo. ¿Cuántos afanes vivimos nosotros? No hay tiempo. Hay tiempo para ver todos los reportes de las redes sociales, pero ¿hay tiempo para leer la palabra? Usted contéstese. Usted contéstese. Pero usted tiene peleas, usted tiene problemas con la carne, con las obras de la carne. ¿Por qué? Yo sé que yo tengo que luchar, pero yo tengo la palabra, tengo al Espíritu Santo que me llena,
que me satisface. Y mi deseo no es vivir en pleitada. Mi deseo no es vivir en eso. Mi deseo es vivir en paz. Mi deseo es tengo el amor de Dios, tengo el gozo del Señor, tengo la paz del Señor. Y siempre el enemigo traerá situaciones para que yo no esté en paz. Pero ahí es donde yo voy a pelear y voy a desechar, como dice, esas obras de tinieblas. Pero hermanos, hay que avanzar, luchando con las armas de la luz, testificando. Dice la palabra que nosotros debemos de resplandecer como luminares. Hicimos una palabra con respecto a esto. Como dice Filipenses 2:15, debemos de resplandecer como luminares. Dios está poniendo en mí el querer y el hacer por su buena voluntad cada día. Si yo me someto con humildad, si yo en amor obedezco los designios del Señor, entonces voy a ver su gloria. Voy a ver su luz y voy a recibir las instrucciones que el Señor a mí me da con todo poder de Dios, con toda sabiduría de Dios, que me volverá también irreprensible ante los ojos del Señor. Y qué hermoso es cuando tú te vas dando cuenta de que tu naturaleza va cambiando, porque tú tenías la naturaleza carnal, pecaminosa, pero ya fue implantada en ti la naturaleza divina, dice la palabra, porque está el Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Entonces tu vida se vuelve una vida que va madurando, que va en perfección, que va aborreciendo el mal y que va saciándose del bien y que quiere hacer el bien. Qué hermoso, ¿verdad? Un hogar donde haya paz. El Señor pone de ejemplo que si hay que comer legumbres, o sea, arroz, frijoles, queso, mantequilla, huevito, pero si todo eso lo vamos a comer en paz, lo comemos en paz, ¿verdad? Nos sentamos a la mesa y comemos aquella comida en paz, con gozo, a comer un asado, a tener la refrigeradora repleta, pero ahí no hay paz, allí no hay gozo, ahí no hay alegría, ahí no hay nada. Entonces así dice la palabra: mejor comer legumbres donde hay paz que buey engordado donde hay contienda. Hermanos, esto es estar preparado para la venida del Señor. Una conducta santa. Porque bueno, hablábamos entonces que la mejor manera de testificar es mi conducta. Bueno, y en medio dice la palabra que de esta generación yo tengo que entonces brillar. Tengo que brillar como un luminar. ¿Y qué significa eso? Estar ligado a la gloria de Dios. Tengo que brillar. Nosotros vamos a ir al parque el sábado a hablarle a la gente que según nosotros andan en tinieblas por su vida, por la vida de ellos, ¿sí? Porque nosotros estamos caminando en la luz, porque nosotros estamos caminando en el camino del Señor, porque nosotros estamos en la espera. ¿Qué es lo que nos va a mover? ¿El que nos hace mover al parque? ¿Qué es lo que nos hace mover aquí? Nuestra fe en Jesucristo y en su promesa, en su esperanza. Su esperanza es real, es verdadera. Él viene pronto por nosotros. Eso nos hace estar cada día. Eso me ha hecho caminar 49 años de mi vida en Jesucristo. Y no sé cuántos años más. Pero conozco personas que tienen más que yo, 50, 60 años de estar en el Señor Jesús. Y no claudicaron. Y no se puede claudicar. El Señor dice que los que estamos en Cristo no retrocedemos. Nosotros no retrocedemos. Nosotros vamos para adelante. Vamos en la esperanza del Señor. Un día llegaremos. Como decía el canto que hace poco entonamos: satisfecho estaré cuando yo esté delante de ti y tu luz brille sobre mí. ¿Cuántos vivieron esa letra?
solo puedo imaginarme cómo será cuando yo esté delante de ti. Estaré de pie, quizás. Me arrodillaré, seguramente, porque mis rodillas se van a doblar. Porque mi lengua confesará que Él es el Señor. ¿A cuántos usted les ha dicho? Dígaselos. Yo le he dicho a mucha gente. Usted no quiere creer. Pues no crea. Pero yo deseo que usted pueda ser de los que va a estar delante del trono del Señor adorándole. Pero no es que le va a adorar, no le va a poder adorar, pero va a tener que decirle: tú eres el Señor Jesucristo. Tú eres el Señor. Así me dijo don Manuel Hernández, papá de Mina, cuando ya nos íbamos. Él rechazaba el evangelio, tremendamente rechazaba el evangelio. Y ese día Adán se fue, salió porque él empezó a hablar contra la palabra de Dios de manera no correcta, y Adán se ofendió. Pero yo no sé, yo me quedé ahí sentada, porque yo ya lo conocía, el viejito. Y me recuerdo que las últimas palabras que yo le dije a don Manuel: ¿sabe, don Manuel? Le dije: usted dice que no cree y no quiere creer en el Señor, pero sabe, don Manuel, un día su lengua va a confesar que Jesús es el Señor, y sus rodillas se van a doblar delante de Él, porque solo en Él hay salvación, perdón y vida eterna. Me dijo él: fíjese que eso que usted me está diciendo ya me lo dijeron. Una señora cristiana que vivía ahí en el pueblo ya se lo había dicho también. Y mire que es por segunda vez, don Manuel. Entonces le digo: que Dios lo bendiga. Le digo: y nos vemos. Cuando don Manuel vino acá de Mina, que le quedaban 5 meses de vida, ustedes han escuchado el testimonio, ¿verdad? Pero mire, yo no sé cuánto faltaba, quizás una semana para que don Manuel partiera. Estábamos ya en nuestra habitación nosotros con Adán, y él nos mandó a llamar que fuéramos, que quería hablar con nosotros. Eran casi las 12 de la noche, me recuerdo, y nosotros nos fuimos. Y cuando llegamos, él le dijo a Adán: hermano Adán, le dijo, quiero pedirle perdón a Dios. Quiero pedirle perdón a Dios. Y quiero entregarme a Él. Y entonces Adán, me acuerdo que empezó a ministrarlo. Lo empezó a ministrar y lo guió, ¿verdad? Y don Manuel recibió a Jesucristo. Y oramos por él y se lo entregamos al Señor. Y don Manuel murió en la paz de Cristo Jesús. Y su hija, el día de su entierro, en una multitud de gente que llegó ahí a ese entierro, ella se levantó y testificó y le contó a toda esa gente la obra que Jesús había hecho en la vida de su padre. De ese hombre que a mí me dijo 2 veces: yo no puedo, porque yo fueron como 3 veces que fui a verlo ahí en la casa, a hablarle directamente de Jesús. No, yo no puedo perdonarme. Es que Dios no me puede perdonar a mí. Si existe Dios, Dios no me puede perdonar a mí, porque yo no puedo, nunca voy a perdonar a mi hermano, me decía. Pero mire, el poder de la palabra, el poder de la palabra venció aquella dureza de corazón, y esa alma fue ganada para Jesús. Allá en el pueblo había muchos peleando por el cuerpecito que estaba en el ataúd, pero ya el alma estaba con el Señor. Y ahora ese cuerpo deshecho, esa carne deshecha, espera la resurrección de Jesucristo. Hermanos, es glorioso, maravilloso. Maravilloso. Vamos a estar un día delante del Señor. Visualicémoslo, imaginémoslo, como dice el canto, que yo le voy a adorar, yo voy a estar delante de Él, yo le voy a adorar, yo le voy a exaltar, porque aquí mi vida es de Él y he decidido vivir mi vida para Jesucristo el Señor. Todos los días que viva
será para Él. Tanto tiempo esperé, dice el canto, pero algún día, ese día se llegará. Ese día llegará, queridos hermanos. Yo hubiera dicho amén a esa palabra. No, pero así no. Yo le había dicho amén al Señor. Sí, ven Señor Jesús, dice la iglesia. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén, aleluya. Él lo escuchó ahorita. Él está aquí. Él está aquí con nosotros. Él es real. El Señor es real, hermanos. Él es real. Él está aquí con nosotros. Él conoce nuestro corazón. Él sabe nuestro corazón. Él sabe nuestro deseo. Él sabe nuestro anhelo. Por lo tanto, nosotros, vuélveme a poner por favor el título del mensaje. Amén. Sabes perfectamente que el día del Señor vendrá. Por lo tanto, dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque vendrá. Pero los entendidos, como nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñar la justicia, el camino recto, la integridad, la honestidad, y amar a Jesús, vivir por Jesús, predicar a Jesús. Por lo tanto, hermanos, terminamos. Seamos sobrios, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:11. Velemos, estemos vigilantes, seamos sobrios, nos animemos y nos edifiquemos unos a otros con estas palabras. Eso es lo que decía la palabra. Esto era el mensaje que el Señor le daba a la iglesia de Tesalónica, como a la iglesia tabernáculo del Evangelio de Dios. Prediquemos el Evangelio, vayamos al parque, hablemos de Cristo. La hermana Cristian nos va a hacer unas invitaciones para dárselas a todas las personas ahí, para invitarles a la iglesia. Tenemos que invitarles a la iglesia. Yo les testifico, familia de Dios, con todo mi corazón, que yo lloré, ayuné, clamé, testifiqué a mi papá y a mi mamá para ganarlos para Jesús. Porque yo no me podía ir al cielo y que mis padres se fueran al infierno. Y gracias al Señor, el Espíritu Santo hizo la conversión en ambos. El Espíritu Santo lo hizo. A mis hermanos, todos ellos recibieron el Evangelio. Pues el único que persevera ahorita de mis hermanos es Fidel. Y ha pasado por muchas pruebas difíciles, terribles. Pero el amor de Cristo venció. Venció. Gracias, querida. Venció. Y estoy orando mucho por mi hermano Vladimir. Él está en los Alcohólicos Anónimos y hace una labor ahí. Pero usted sabe que se necesita nacer de nuevo. No solamente dejar de beber, necesitas nacer de nuevo. Pero él hace una labor ahí. Y toda mi familia, hermanos, toda mi familia. Porque bueno, imagínense, fui la primera que vino a Cristo Jesús de la familia Castro Pineda. Esos
Entonces, el Señor lo quiso así. Yo tuve que entonces estar allí en la brecha. Peleé la batalla por mis padres. Fue duro, porque fue duro. Yo fui maltratada por mi papá, aún por mi mamá también. Pero Dios me dio mucho amor en mi corazón para amarles a ellos. Y en este altar aquí están las lágrimas que yo derramaba por mi papá y mi mamá, hasta verlos caminar con Cristo Jesús. Sí, hermanos, hemos de seguir adelante predicando el Evangelio. Y el resto de la familia, bueno, no son ignorantes porque les hemos dado el mensaje, pero bueno, cada quien decide. Pero sí tenemos que luchar. Amén. Y cada día tenemos que luchar. Nosotros tenemos que luchar por llegar. Porque en este camino, queridos hermanos, van a haber muchos tropiezos, van a haber muchos procesos, van a haber muchas acciones de parte del diablo para destruirnos, para impedirnos llegar. Pero con nosotros está el que venció.